Buenas tardes, amigos. Hoy día vamos a seguir hablando sobre la transición energética hacia las energías renovables descentralizadas. Hoy les voy a comentar del vector energético H2 verde, que es el combustible del futuro. El hidrógeno verde, en realidad el hidrógeno es un combustible antiguo. Hace ya muchos años que se viene usando estas tecnologías para producir el hidrógeno. Lo que pasa es que se ha estado produciendo a partir de gas natural, entonces es un hidrógeno gris. Tiene varias aplicaciones, sino que ahora ha tomado fuerza ya el tema de fabricar hidrógeno, pero de manera verde. Entonces, para eso se usan los electrolizadores, que es una tecnología antigua, que lo único que hace es separar el agua, separar el hidrógeno, el oxígeno del agua, mediante una corriente eléctrica. Entonces, este combustible, ¿no? Porque es un combustible, el hidrógeno verde, es la esperanza del futuro. Es el combustible que va a reemplazar a los combustibles fósiles. Los usos y aplicaciones de este combustible verde, este hidrógeno verde, ya hay varias aplicaciones convencionales, ¿no? Se usa en refinería de petróleo, se usa en producción de amoníaco, en producción de metanol, en elaboración de alimentos, en arenas bituminosas, en producción de metales, en producción de vidrio, licuefacción del carbón, tiene varias aplicaciones que ya se vienen usando, sino que se usa el hidrógeno gris, o sea, fabricado a partir del gas natural, lo cual es contraproducente para nuestro planeta, ¿no? Porque genera CO2 y de alguna manera tenemos este efecto cambio climático. Luego tenemos aplicaciones de transporte. Estas aplicaciones ya se están dando más con el hidrógeno verde, ¿no? Con este combustible fósil que es el mismo hidrógeno, pero a partir de una fuente renovable. La idea de fabricar se llama hidrógeno verde cuando se fabrica con alguna fuente de alimentación renovable, porque para fabricar el hidrógeno verde se necesita alimentación eléctrica. Y si esta alimentación eléctrica es con alguna fuente renovable, entonces se le llama hidrógeno verde. En el transporte se viene usando, ya hay bastantes aplicaciones, pero en mercados limitados, ¿no? En automóviles, en ómnibus, ¿no? Mediante la recarga de estaciones de carga, en buses y camiones también se están dando algunas aplicaciones, en trenes, tranvías, en barcos, en montacargas, en la aviación, también para los drones, en realidad ya tiene un potencial de uso bastante fuerte, siempre y cuando sea verde, o sea, siempre y cuando para fabricarlo sea a partir de energía renovable. Ese es el objetivo, de tal manera de que fabricado así ya se vuelve verde y a partir de ahí todas las aplicaciones son de alguna manera verdes y lo que van a hacer es aportar algo positivo para el cambio climático y sobre todo va a poder desplazar a los combustibles fósiles del escenario del planeta, que es el objetivo principal de este combustible verde. También hay aplicaciones estacionarias en los grandes consumidores, también se puede fabricar electricidad a partir de hidrógeno verde porque es un combustible, entonces se puede usar también para los sistemas eléctricos, para los sistemas de almacenamiento, porque por eso se llama vector energético, porque lo podemos almacenar para usarlo luego, ¿no? Y también, bueno, en sistemas de respaldo. Las aplicaciones móviles también, la recarga de baterías, las baterías ¿no? Y luego también tenemos, bueno, y el uso de H2 como gas, que actualmente, pues, la idea es que este combustible pueda reemplazar al gas natural, ¿no? En las redes de gas. La cadena de valor del hidrógeno verde en el modelo tradicional centralizado, ¿no? Primero se genera el hidrógeno a partir de alguna fuente eléctrica, ya sea, si es renovable, bueno, es hidrógeno verde, y si no, es un hidrógeno gris. Si se hace a partir de combustible fósil, como el gas natural, es un hidrógeno gris. Si se hace, bueno, a partir de la electricidad de los interconectados, va a depender de qué tan contaminantes sean los sistemas interconectados. Hay sistemas interconectados que tienen mucha carga de combustible fósil, otros que tienen menos, entonces
de alguna manera colgarse de la red también no es un hidrógeno verde. Y a partir de estas fuentes y el uso de electrolizadores, entonces se va a tener una separación del hidrógeno y el oxígeno se puede botar al ambiente porque es oxígeno, y el hidrógeno se puede almacenar en tanques, se puede licuefactar, o sea, volver líquido también para almacenaje, se puede llevar a través de ductos, ¿no? De ahí, bueno, se transporta mediante barcos, mediante camiones, ¿no? Mediante tuberías de hidrógeno, que demandaría también toda una infraestructura que se tiene que dar de alguna manera en el futuro cercano, y para luego ya usarse en las diversas aplicaciones que hemos visto en la diapositiva anterior, como la de movilidad, los procesos de calor industrial, que son tan importantes ahora, sobre todo con la guerra Rusia-Ucrania, donde los combustibles fósiles han demostrado que al ser dependientes de países donde no hay democracia, donde son autocráticos, como el caso de Rusia, entonces crea un problema de mercado y lo está creando actualmente en Europa. Entonces las industrias están ahorita con esa falencia de cómo generar su calor industrial. Entonces el hidrógeno es un vector energético ideal para cubrir esta necesidad de calor industrial. También se puede usar en la generación de energía y por supuesto en el calor residencial, sobre todo en climas como Europa, donde se necesita pues la calefacción en épocas de invierno. El hidrógeno verde como combustible bueno, se le dice que es como combustible, ¿por qué? Porque se puede quemar, al igual que se quema gas natural, o se quema diésel, o se quema gasolina, ¿no? Se quema, al decir se quema, significa que se mezcla con oxígeno, ¿no? Y con una chispa se genera energía, y de residuo tenemos agua, por eso es que es sumamente limpio, ¿no? Y esta energía generada aproximadamente son 119 megajoule por kilo de hidrógeno quemado, ¿no? Ahora, a partir de este hidrógeno verde, la importancia del hidrógeno verde es que a partir de este hidrógeno se pueden generar otros usos que ya se generan en la industria y son muy usados a nivel planetario, como por ejemplo el amoníaco, ¿no? Entonces, ahora, si se hace a partir del hidrógeno verde mezclado con aire para que se mezcle con el nitrógeno y producir el amoníaco, ya tendríamos un amoníaco verde. Actualmente no se fabrica amoníaco verde. Entonces, a través de fuente renovable se fabrica hidrógeno verde, luego en plantas de amoníaco, de Haber-Bosch, podemos tener de resultado el amoníaco. El amoníaco se puede almacenar más fácil, se puede transportar más fácil y se puede usar también como combustible. También a partir del hidrógeno verde se puede fabricar combustibles sintéticos, ¿no? Como el metanol sintético. Entonces simplemente es a partir del hidrógeno, se mezcla con el CO2, que puede ser capturado, se captura CO2, y a partir de esa combinación química sale el metanol sintético y a partir de ahí se genera la gasolina, parafina, propano, olefinas y otros combustibles sintéticos que también pueden servir en esta transición energética para ir reemplazando a los combustibles fósiles. El hidrógeno verde tiene buenas características con respecto a otros combustibles, ¿no? Tiene un problema de almacenamiento, sí, pero tiene en energía por masa, no tiene nada que envidiar a los otros combustibles. 39 kilowatt-hora por kilo, ¿no? Con respecto a, por ejemplo, al gas natural, tiene mucha más energía por masa, pero tiene menos energía por volumen. Pero ahí donde viene el tema de la compresión, si se puede comprimir el hidrógeno. Ahora, el problema de la compresión es el gasto de energía, pero si lo hacemos de fuente renovable, no hay problema porque tendríamos una compresión verde, por lo tanto, podemos trabajar a presiones altas y con eso lograr también el hidrógeno líquido, por ejemplo, que tiene 2600 watt-hora por litro, ¿no? Entonces, comparado con el gas natural, es bastante similar. Y para lograr eso se necesita pues altas presiones y de alguna manera temperaturas bajas, ¿no? Que se puede lograr con la tecnología moderna. Al comparar el hidrógeno verde con otros combustibles derivados,
con sus combustibles derivados básicamente. Entonces se nota que también tiene varias ventajas, aunque se le puede sacar mayor ventaja con sus derivados, por ejemplo el amoníaco, ¿no? El amoníaco tiene una buena cantidad de densidad energética de kilowatt-hora por metro cúbico. Y el combustible sintético metanol también tiene grandes ventajas. Entonces, con estas ventajas puede de alguna manera reemplazarse a los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, se puede fabricar hidrógeno, luego se puede fabricar el amoníaco, todo verde, y a partir de esa fabricación también se puede fabricar el metanol y estos dos tipos de combustibles, el amoníaco y el metanol, que tienen también otras aplicaciones, es más fácil transportarlo y usarlo, por ejemplo, en aviación, también en el transporte marítimo, ¿no? Cada aplicación va a depender, no hay una aplicación única, o sea, para poder sacar a los combustibles fósiles, tenemos que ver cuál es la aplicación ideal en el contexto ideal, ¿no? Entonces, de alguna manera, este combustible hidrógeno verde nos da varias ventajas y, por supuesto, usando sus derivados. Les estuve hablando hasta hace poquito de lo que es el proceso tradicional de el hidrógeno verde, o sea, a través de fuentes renovables tradicionales como solar, eólica, biomasa, que normalmente tienen la principal dificultad de no ser constantes, ¿no? Entonces, lo que se necesita para abaratar costos en la fabricación de hidrógeno verde es que no tenga intermitencias, es decir, que tenga factores de planta altos. Entonces, acá es donde viene nuestra tecnología innovadora que les hablé en charlas anteriores, el Energetic Heart, que es una tecnología hidráulica de circuito cerrado que permite tener energía constante sin intermitencias con factores de planta del 90% o más. Entonces, eso permite una fabricación las 24 horas del día y los 365 días del año de funcionamiento, ya sea en este caso el electrolizador, que es el que fabrica hidrógeno, por lo tanto vamos a tener costos más bajos. Asimismo, el compresor, la compresión que también demanda energía, también se alimenta de esta planta, de esta tecnología Energetic Heart, porque es bajo costo, lo que va a permitir comprimir a bajo costo energético. Entonces, en esta combinación vamos a tener un hidrógeno verde de muy bajo costo que va a competir fácilmente con los costos de los combustibles fósiles tradicionales, inclusive con el costo del hidrógeno gris, que es el más cómodo actualmente. La cadena de valor del hidrógeno verde, ya con nuestro modelo innovador, descentralizado, es a partir de la empresa privada, a partir de que la gran industria, la gran minería, comience a pasarse a ser verde, ¿no? Y para lo cual necesita autogenerar sus propias demandas de energía de manera verde y a bajo costo. Entonces, estas condiciones se cumplen con nuestra tecnología Energetic Hub. ¿Por qué? Porque tiene muy bajo costo, tal como les comenté en la charla anterior, y tiene factores de planta muy altos, lo que permite una fabricación continua, tanto de la electricidad que va a usar la planta industrial, como de su requerimiento de calor industrial, que lo puede hacer de dos maneras, ya sea volviéndose totalmente eléctrica con tecnología de calor eléctrico, o un mix tecnología de calor eléctrico con tecnología de calor usando el hidrógeno verde como combustible, o también puede ser usando el amoníaco, dependiendo de la aplicación del amoníaco. Entonces, también si es una industria que tiene flota, también puede tener la recarga de su flota eléctrica o un mix eléctrico hidrógeno, de tal manera de que pueda tener sus propios grifos de electrólisis para generar hidrógeno, o si no de electrolineras, ¿no? Para poder recargar todas sus baterías de litio de su flota, ¿no? También se puede generar el amoníaco, también se puede salinizar agua de mar si que se encuentra cerca al mar, de tal manera de que no se use el agua limpia, ¿no? Nuestra tecnología innovadora no necesita el uso de agua limpia, puede ser agua reciclada, que se almacena y luego se genera electricidad vía una microhidroeléctrica, ¿no? Y con factor de planta muy alto, sobre todo, que es lo que garantiza
disminuir los costos. Actualmente el escenario del costo de fabricación del H2 verde depende bastante de qué, depende bastante del factor de planta de la fuente renovable que va a alimentar a estos electrolizadores, ¿no? Acá observan, por ejemplo, en esta diapositiva cómo a factores de planta bajos, ¿no? Factores de planta bajos tenemos costos muy altos del kilo de hidrógeno generado. Los costos más bajos se dan con bajos costos de LCOE, ¿no? de la fuente renovable, y alto factor de planta. En nuestro caso, nuestra tecnología permite factores de planta de más del 90%, por lo tanto los costos van a estar bien bajos y tiene un costo LCOE, tal como les comenté en la charla anterior, de menos de $20 por megawatt hora. Entonces la industria con esto puede generar un costo muy bajo de su hidrógeno y, ¿por qué no?, también de repente de su amoníaco para poder cubrir con sus necesidades de calor industrial, ¿no? Y sobre todo las empresas que son intensivas en uso actualmente del diésel o del gas natural. Entonces puede ser reemplazado todo este combustible fósil, ya sea por equipamiento de calentamiento eléctrico o por equipamiento con pequeñas modificaciones que permitan quemar el hidrógeno como combustible o el amoníaco, dependiendo de cuál es la aplicación específica para el tipo de industria que quiera de alguna manera iniciar esta transición independientemente de los sistemas interconectados. En algunas charlas estoy escuchando pues que normalmente esta transición energética se está basando en los sistemas interconectados tradicionales, o sea, esperar a que los sistemas interconectados se vuelvan verdes, lo cual va a pasar 2030, 2040, 2050, es una locura. Esto puede comenzar ya, en la medida que la industria, la gran industria o la gran minería decida volverse verde, en un lapso máximo de 24 meses puede armar una planta con esta tecnología de microcentral hidroeléctrica de circuito cerrado, alimentando tanto a su planta, a sus requerimientos eléctricos, como de repente a una microplanta de hidrógeno que permita cubrir con su calor industrial, o un mix hidrógeno con equipamiento de calor industrial eléctrico, que también existe en el mercado. Entonces todo esto va a crear una demanda de nuevo equipamiento, ya sea eléctrico o ya sea de hidrógeno como combustible o de amoníaco como combustible, y esto va a permitir acelerar la transición energética, comenzando de la gran industria, la gran minería, ¿no? Paralelamente a lo que vayan trabajando los sistemas interconectados, que por lo que escucho en las diferentes charlas tienen planes al 2030, al 2040, al 2050. El planeta no aguanta tanto tiempo, ¿no? Entonces la industria de alguna manera tiene que tomar conciencia de esto y decidir iniciar ya su plan verde. Y para eso nuestra empresa está en condiciones de ofrecerle nuestra nueva tecnología innovadora, Energetic Hub, para que puedan implementarla y abaratar sus costos, tanto eléctricos como de calor industrial. El autoconsumo energético en los patios traseros de las industrias, eso es lo que planteamos. Paralelamente a lo que hagan los sistemas interconectados, ¿no?, en su transición energética, paralelamente la gran industria puede decidir volverse verde ya, ¿no?, autogenerando su propia electricidad y su propio calor industrial, tal como lo hemos explicado anteriormente. Y para esto, nuestra empresa los ayuda con nuestra tecnología para que se pueda construir en sus patios traseros la hidroeléctrica de circuito cerrado, que tiene factor de planta alto y le va a permitir abaratar su costo eléctrico y abaratar su costo, por lo tanto, de su calor industrial. Quiero agradecerles por su atención y en próximas charlas les iré comentando más sobre esta transición energética modelo innovador. Muchas gracias por su atención.